Hola, ¿qué tal? De Cloud Mentor de nuevo contigo. Gracias por estar viendo los videos que he estado subiendo. Vamos a seguir hablando de Amazon Web Services. En este caso vamos a ver lo que son los precios en la nube, ¿no? Hay varias formas de entender cómo la nube pública nos va a estar cobrando, pues obviamente por usar los servicios. En primero tenemos que entender que existen tres categorías para que Amazon Web Services no esté ahí facturando de forma mensual. Recordemos que la nube nos va a estar cobrando de forma mensual. En este caso, cada mes que pase, pues nos va a llegar al final de cada mes nuestra factura, ¿no? Entonces, el primer esquema es computación, ¿no? O sea, cómputo, que solamente eso se refiere a servidores o contenedores, ¿no? En donde básicamente nos van a cobrar por el tiempo en que el cómputo esté encendido, o sea, el cómputo que estamos utilizando. Nos van a cobrar por las horas en que estemos usando este cómputo, ya sea Windows, Linux. Por ejemplo, para temas de Windows nos cobra desde los primeros segundos, ¿no? Importante entonces que si nosotros desplegamos un servidor, en el momento en que se empieza a provisionar, ya nos están cobrando, ¿vale? El aprovisionamiento de un servidor pues tarda, depende del tamaño, pero normalmente entre unos 5 minutos aproximados. Entonces, una vez que está encendido, nosotros vamos a conectarnos y empezar a configurarlo y empezar a poner ahí nuestra aplicación o alguna base de datos, algún servicio, y nos van a estar cobrando por el tiempo que lo estamos usando, ¿no? Si desplegamos un contenedor, igual nos van a cobrar por el tiempo en que se esté usando. Entonces, normalmente cuando vamos a hacer un proyecto, tenemos que estimar, obviamente tenemos que diseñar la arquitectura y de ahí estimar el costo de cuánto va a estar saliendo el que mi cómputo esté encendido. Y siempre que ustedes vayan a utilizar la calculadora, pues tenemos que prever a ver cuántas horas lo necesito que esté mi infraestructura encendida, ¿no? ¿Cuántas horas al día? A veces no es necesario, obviamente no estamos hablando de que es producción, cuando estamos hablando de ambientes no productivos, pues podemos estar utilizándolo, no sé, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por lo cual no tiene que estar prendido todo el tiempo. De ahí de las 6 de la tarde ya podemos apagarlo hasta el otro día. Entonces, a veces no tenemos que cotizar 720, 30 horas, que básicamente son las horas que tiene un mes, sino más bien las horas específicas que estemos usando. También pasa mucho que los fines de semana el equipo no está trabajando, por lo cual también se pueden tener optimizados los ambientes a nivel costos. Entonces es importante que cuando hagas tu cotización sobre el uso del cómputo, pues solamente son las horas que van a estar en uso. Ahora, eso para ambientes no productivos. Obviamente producción, que va a estar siempre encendido, pues vamos a cotizar todo el mes completo en cuestión de contenedores, en cuestión de máquinas virtuales como EC2. Ahora, el segundo concepto es el almacenamiento. En temas de almacenamiento, vamos a pagar por la cantidad de gigabytes, terabytes, petabytes que estemos usando. Importante que AWS no nos va a cobrar por la ingesta de la información. Aquí tengamos cuidado porque hay algunos servicios que usamos para ingestar información que esos sí pueden tener un costo, ya sea por gigabyte transferido o por simplemente existir, o sea, estar encendidos para mover información. Pero en algunos modelos tradicionales, por ejemplo, el servicio de S3 de AWS solamente nos va a cobrar por el storage almacenado, por la cantidad de información que tengamos, no por la información, el transfer in que esté ingresando. Sí nos van a cobrar por el transfer out, que ahorita vamos a hablar de eso. Pero a ver, entonces, el servicio, por ejemplo, de S3, el servicio de EBS, que son discos que se atachan a máquinas, el servicio S3 es un servicio para guardar información basada en objetos. Nos va a cobrar por la información que esté almacenada, por la cantidad de información, no por la transferencia de entrada, ¿vale? Pues es importante saber que el storage en AWS es muy económico. Nosotros podemos ahí tener bastante información, por ejemplo, en S3 y es muy económico. De hecho, los servicios, por ejemplo, de S3
tiene varias categorías, ¿no? El de acceso frecuente, el acceso infrecuente o el de archive, que ya es un esquema archivado donde cierta información no se va a estar, no se va a estar consultando frecuentemente y normalmente es para esquemas de auditoría en donde nos pidan guardar información por 10, 15 años, 7 años, porque así funcionan muchas empresas en cuestión del tiempo de que debe de estar resguardada la información. Entonces, en temas de almacenamiento nos cobran por la cantidad de datos que almacenamos. El cómputo es por el tiempo en que está encendido ese cómputo que lo estamos usando, ya sean contenedores o máquinas virtuales. Y el tercer esquema es por la transferencia de datos, ¿no? Lo había mencionado, la transferencia de información hacia la nube es gratuita. No nos van a, imagínense que nosotros movemos 10 gigas al servicio de S3. No nos van a cobrar por la transferencia, pero sí por la salida, el transfer out. Si nosotros sacamos 10 gigabytes del servicio de S3, nos van a cobrar por esa salida. Y en este caso nos cobran por los gigabytes de salida, ¿vale? Entonces, la transferencia de información, todo lo que metamos, no nos va a costar. Sí, cuando nosotros queramos consultar la información, ¿vale? Entonces solamente nos van a cobrar por la salida de la información, o sea, hacia afuera, cuando los usuarios descargan información, por ejemplo, del servicio de S3. Si hablamos de que tenemos máquinas virtuales, EC2, por ejemplo, y enfrente de esas máquinas está un load balancer, cada vez que nosotros consultemos la información de estas máquinas virtuales, también nos van a cobrar y nos cobran por gigabyte de salida en el sentido de que tantos gigabytes consultemos, obviamente cuando creamos una aplicación web, una capa de web services REST SOAP, pues cada vez que nosotros hagamos una petición, genera un response y ese response pues es data y esa data pues se va, ya sea en JSON o en XML, pues nos van a cobrar los gigabytes de salida, ¿no? Ya sea en máquinas virtuales o en contenedores o en el servicio de S3 también cada vez que le hagamos un get de información, pues nos van a cobrar. S3 también tiene particularidades que también nos van a cobrar cada vez que nosotros hagamos una operación, ya sea de un put o de un post, depende de la operación que hagamos sobre el bucket, aparte de la salida de información. Pero tenemos que tener estos tres conceptos bien, entendidos. En el cómputo es por el tiempo en que uso ese aprovisionamiento, ese deployment, para desplegar ahí nuestras aplicaciones y servicios. En el almacenamiento es por la cantidad de información que almacenamos. No nos cobran por la ingesta, nos cobran por la salida, que justo es el tercer concepto. Nos van a cobrar por la transferencia de información hacia afuera. En S3, en EC2, en contenedores también eso aplica, ¿no? La salida de información y obviamente en otros servicios. Ahora, acá vamos a empezar a ver, no se ve muy bien una imagen que tengo acá, pero bueno, tengo AWS y con una flecha de salida de contenido nos van a cobrar por cada vez que sacamos contenido de AWS. Tengo acá algunos otros conceptos que no tienen que ver con la certificación AWS Cloud Practitioner, pero es importante que desde ahora los entendamos. No son conceptos tan avanzados, pero importante entender que de hecho voy a poner, déjenme ver, pointer, este lacercito para que se mueva y se entienda bien lo que estoy diciendo. Tenemos aquí una imagen de dos regiones de AWS. Después hablaremos de las regiones. Las regiones son zonas geográficas, ubicaciones geográficas donde hay data centers de AWS. Entonces tenemos una región en donde en esta región tenemos una serie de servicios como S3, DynamoDB, SNS, Glacier, SQS, Kinesis y Amazon ECR, ¿no? Que están en una región. Del lado derecho también otro par de servicios que están en otra región. De ahí se dan cuenta tenemos una VPC. Esta VPC es una red que nos sirve para poder desplegar recursos de forma privada, ¿vale? Entonces acá, y bueno, y tenemos la VPC. La VPC tiene un Internet Gateway. Un Internet Gateway es un componente que me permite salir a Internet,
que mi VPC tenga acceso a Internet de forma bidireccional y tengo una máquina virtual. Este icono es de EC2, ¿no? Entonces, cuando nosotros consumimos a través del Internet Gateway servicios, en este caso, por ejemplo, de este lado salimos a Internet a consumir servicios como Glacier, S3, Dynamo. No hay cargos. Aquí dice, miren, no data transfer charges, ¿no? No hay costos de este esquema. Pero de este lado, si ponemos en el lado derecho, tenemos una máquina virtual que usa una NAT Gateway para poder salir a Internet, obviamente utilizando el Internet Gateway. Si nos van a cobrar a través del NAT Gateway los gigabytes de hecho nos cobra por dos cosas, porque el NAT Gateway siempre está encendido y por los gigabytes que nosotros transferimos para poder salir a Internet a consumir estos servicios, ¿vale? El siguiente esquema es, tengo dos regiones. ¿Qué pasaría que si nosotros tenemos una máquina virtual que a través del NAT Gateway, que es un componente que me permite salir a Internet, no entrar? El NAT Gateway permite que solamente genere peticiones de salida, pero no de entrada. Entonces, si esta máquina virtual que está en la región 1 quiere consumir servicios que es de AWS, como estos que se ven de este lado, que están en otra región, sí nos van a cobrar el consumo de gigabytes, básicamente entre regiones. De este lado, en este esquema, si nosotros necesitamos consumir algún servicio de AWS estando en la misma región, no tenemos costos vía el Internet Gateway. Si estamos en la misma región, pero agregamos una NAT Gateway solamente para salir a Internet para consumir los servicios, sí me van a cobrar por el tiempo aprovisionado de la NAT Gateway, aparte por los gigabytes que estamos procesando, ¿vale? Pero nos cobran el servicio de NAT Gateway, no el consumo de poder consumir estos servicios, ¿vale? Ahora, del segundo ejemplo que les menciono, si tenemos la misma arquitectura donde tengo una NAT Gateway, la NAT Gateway permite a la máquina virtual salir a Internet, pero los servicios que queremos consumir están en otra región, sí nos van a cobrar por gigabytes de transferencia sobre estos servicios, ¿vale? Entonces, si es un consumo de servicios de una región a otra, sí nos van a cobrar. El tercer esquema es lo siguiente. Tenemos una región de AWS en donde está puesta una VPC. En esa VPC tenemos el deployment de una máquina virtual y una base de datos RDS de tipo MySQL, ¿vale? Entonces tenemos una zona de disponibilidad que representa uno o más data centers y tenemos una segunda zona de disponibilidad que representa uno o más data centers. Normalmente este es el típico diseño de arquitectura en alta disponibilidad donde va a haber una capa aplicativa en máquinas virtuales, monolítica, y una capa de base de datos para guardar estado. Lo primero que tenemos que entender es que, bueno, mi aplicación normalmente pues se va a conectar a la base de datos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a empezar con la zona de disponibilidad 2. En la zona de disponibilidad 2 está mi aplicación desplegada en una máquina virtual, ¿vale? Cuando esa aplicación genera peticiones hacia mi base de datos, justo para hacerle queries, para consultar información, AWS no me cobra, no tengo cargos en la misma zona de disponibilidad por estar haciendo peticiones a la base, al nodo primario de la base de datos, ¿vale? Pero esto es en la zona de disponibilidad en donde está puesta mi máquina y la base de datos. Pero de este lado, normalmente, pues vamos a tener que mi aplicación, que está puesta en otra zona de disponibilidad para tener alta disponibilidad, y esta aplicación consulta
el nodo primario, o igual para poder hacerle consultas, ya sea consultas, inserciones, actualizaciones, eliminaciones hacia la base de datos, en este caso sí vamos a tener cargos de ingres y de egres, ¿vale? Entonces, básicamente cuando yo saco peticiones de la máquina virtual, me van a cobrar, y cuando esa data también regresa, también me van a cobrar. O sea, es de ingres y de egres. Va a haber va a haber un costo de que esté moviendo data justo cuando la aplicación quiera sacar peticiones hacia la base de datos. Si estoy de este lado, en la región en donde está puesta el nodo primario, no me van a cobrar el estar moviendo información, ¿vale? De la EC2 hacia la base de datos. Ahora, si las máquinas virtuales van a tener alguna conectividad por alguna razón, también me van a cobrar la transferencia de entrada y de salida entre las zonas de disponibilidad, entre la comunicación que establezcan estas máquinas virtuales. Aquí se ve, me cobran el ingreso y el egreso, y me cobran el ingreso y el egreso de la comunicación que establezcan estas máquinas virtuales, ¿vale? Y luego el último esquema es cuando debemos saber que una base de datos de tipo RDS en AWS, pues normalmente se tiene un esquema multi-AZ, un deployment multi-AZ. ¿Qué quiere decir multi-AZ? Nos va a permitir desplegar una base de datos en múltiples zonas de disponibilidad para que la base de datos esté en un esquema de alta disponibilidad, y justo eso tiene mayor tolerancia a fallos. Si la primaria, el nodo primario, llegara a tener un error, este se va a conmutar a la región, perdón, a la zona de disponibilidad secundaria, en donde este nodo está solamente en esquema standby, la información se está replicando, entonces esta pasaría a ser nodo primario, y básicamente la idea es que ahora las máquinas virtuales puedan apuntar a este nodo que sería el primario para seguir escribiendo. Importante que este nodo me permite escribir. Por eso vemos que la máquina virtual de la zona de disponibilidad 1 tiene que venir a escribir o a leer información desde la zona de disponibilidad 1. Esta máquina pues está en la zona de disponibilidad 2, y en automático ya puede hacer consultas, inserciones, actualizaciones y no hay cargos. Pero la máquina que está en la zona 1, sí, para hacer operaciones contra la base de datos, en este caso tiene que cruzar, y obviamente aquí ya dijimos que sí hay cargos. Entonces, en tener una base de datos en un esquema multi-AZ va a permitir que la base de datos funcione en un esquema de alta disponibilidad, en donde este nodo tendrá la forma de escribir, y este nodo solamente me va a permitir que la información se esté replicando, y AWS no nos va a cobrar en la misma región ningún costo de la replicación que está haciendo esta base de datos. Esta base de datos va a estar moviendo a este nodo standby la información, y este costo no tiene costo. Entonces, cada vez que nosotros insertemos data en esta base de datos, en automático se va a replicar hacia el nodo standby, y con ello vamos a tener replicada la información. Si algo le pasa a este nodo, tengo toda la información de este lado, por lo cual puedo conmutar el tráfico hacia este lado y seguir operando. Eso genera una arquitectura altamente disponible y con tolerancia a fallos. Entonces, de esto no nos van a aplicar pues ningún costo, ¿vale? El siguiente, vamos a tener un esquema en donde vamos a hablar de peering, en donde tengo la zona tengo básicamente una región de AWS, tengo dos zonas de disponibilidad, la zona 1 y la zona 2. Tengo, si se dan cuenta, tres VPCs, la VPC 1, la VPC 2 y la VPC 3. Después explicaremos en profundidad qué es la VPC, cómo funciona y demás. Ahorita solamente entiendan que la VPC es una forma de tener una red privada, y ahí vamos a poder poner recursos. Entonces tengo tres VPCs, la 1, la 2 y la 3, todas puestas en la misma región, pero si se dan cuenta, la región, la VPC 1 y la VPC 2 están puestas en la zona de disponibilidad 1, y la VPC 3 está puesta en la zona de disponibilidad 2, ¿vale?
Entonces, lo siguiente es que para poder comunicar la VPC 1 con la VPC 2, puedo comunicarlas a través de un concepto llamado VPC peering, que básicamente el VPC peering es una forma de conectar las VPCs. Esto nos va a permitir que las aplicaciones que están puestas en la VPC 1 a través de esta máquina virtual se puedan conectar a esta máquina virtual 2 que se encuentra en la VPC 2, ¿vale? A través del VPC peering. Si yo trato de conectar el servidor 1 con este servidor 2 y no hay VPC peering, no podrán comunicarse. Tengo que establecer esta conectividad que básicamente es el peering y no voy a tener costo por estar comunicando estas dos VPCs a través del VPC peering. Ambas máquinas se van a poder comunicar y no voy a tener costos por esta conectividad, siempre y cuando estén en la misma zona de disponibilidad. Ahora, el siguiente esquema es, quiero comunicar la VPC 1 con la VPC 3. Obviamente, las VPCs no es que se comuniquen, sino más bien quiero comunicar las aplicaciones que están puestas en esta máquina de la VPC 1 con la máquina de la VPC 3. En este esquema, como están puestas en diferentes zonas de disponibilidad, aquí sí habrá un cargo. Entonces voy a establecer el VPC peering entre la VPC 1 y la VPC 3. De esta forma, con el peering ya se pueden comunicar estas dos máquinas, pero aquí sí me van a cobrar el ingreso y el egreso de información entre las máquinas. Entonces, si esta máquina le va a hablar a esta máquina 3, me van a cobrar por la transferencia de información que se mueva en cuestión de ingreso, de comunicación, y cuando esta máquina responda, también ese egreso de información me lo van a cobrar para responderle a esta máquina. Asimismo, si la máquina de la VPC 3 establece conectividad de entrada y esta máquina responde, también van a cobrar el ingreso y el egreso de esa información. Entonces, si las VPCs están puestas sobre la misma zona de disponibilidad y se conectan por VPC peering, no me van a cobrar. Pero si las VPCs están puestas en diferentes zonas de disponibilidad, sí habrá un costo por entrada y salida. Y esto ocurre porque, pues recuerden, una zona de disponibilidad es uno o más data centers. Una zona de disponibilidad tiene diferentes data centers, por ejemplo, la 1 de la 2, y por eso habrá un costo. Vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal y en donde estés viendo este video, compártelo con toda la gente que quiere aprender sobre AWS. Nos vemos en el siguiente video y pues excelente fin de semana. Hasta luego.